Como parte de nuestro proyecto, diseñamos una catapulta disparada con componentes electrónicos mediante el uso de servomotores. Nuestro objetivo general es analizar el comportamiento de los proyectiles para una catapulta automatizada a escala mediante una serie de pruebas físicas que realizaremos nosotros y los análisis de este. Vamos a comparar las leyes y principios de la física con los resultados obtenidos por nosotros mismos. Vamos a reflexionar acerca de los resultados obtenidos y vamos a fundamentar los conocimientos que tenemos y que adquirimos durante este cuatrimestre. Nos concentraremos en 4 objetivos específicos. El primero es valorar los aspectos que se deben tomar en cuenta para la resolución del problema. El segundo es demostrar las leyes de la física y también analizar la razón de por qué lo teórico con lo físico los resultados varían un poco. El tercero es aclarar cómo afectan las fuerzas externas que nosotros despreciamos para la resolución del problema. Y el cuarto es calcular los datos que nos pide el tiro parabólico utilizando las pruebas que nosotros vamos a hacer. Una catapulta es un instrumento de guerra que se utilizaba en la antigüedad para lanzar objetos a grandes distancias en forma de proyectiles. Existen dos componentes en el tiro parabólico, la vertical y la horizontal. La componente horizontal se caracteriza porque no tiene aceleración y la velocidad es la misma en todos los puntos de la trayectoria. Por otra parte, en la componente vertical primero existe un movimiento de desaceleración, pues el proyectil sube y conforme va subiendo pierde velocidad, pero una vez que alcanza su punto máximo comienza a descender y entonces ocurre una aceleración. Para obtener la distancia máxima alcanzada por el proyectil es necesario que exista un ángulo de inclinación de 45 grados entre la componente vertical y la componente horizontal. Para la elaboración de este proyecto, dividimos los materiales en dos áreas. Uno, el área de electrónica y otro, el área de estructuras. En cuanto a electrónica, utilizamos un microcontrolador Arduino Mega 2560 que nos permitió controlar los dispositivos de entrada y salida, tales como actuadores que fueron los servomotores, un sensor ultrasónico, una pantalla LCD, 3 push buttons y esto acompañado con cables de conexión, 3 resistencias de 330 ohms, un potenciómetro y eso es lo que forma parte de los materiales de electrónica. En cuanto a estructuras, lo que utilizamos fueron piezas de madera que nos permitieron crear lo que es la base de la catapulta, estos juntados mediante piezas metálicas, y para generar la tensión utilizamos cuerdas muy delgadas y el cual generaban la fuerza suficiente para poder lanzar el proyectil. Existen diferentes tipos de catapultas, como las de fricción, torsión o de contrapeso. En este caso fue empleada la catapulta de tensión, el cual se basa en el almacenamiento de energía en un arco metálico o de madera y el cual es liberado mediante un mecanismo el cual permite la liberación del proyectil. Cabe mencionar que este tipo de catapultas fue una de las primeras en hacer su aparición en los campos de batalla antiguos, pues estaba basado en el arco y flecha. Este prototipo está en una escala del 1 al 15, pues según datos históricos, estas armas de guerra llegaban a medir hasta los 30 metros. La construcción de esta catapulta fue destinada pues para hacer pruebas dentro de un ambiente controlado en un espacio no mayor a 10 metros cuadrados, en el cual pudiéramos tener los alcances, mediciones esperadas y estimadas de los lanzamientos de cierto proyectil. Y bueno, mediante las herramientas que nos da la tecnología hoy en día y sobre todo los conocimientos adquiridos, poder estimar los resultados de este mecanismo. Este prototipo fue diseñado con materiales de bajo costo, como madera contrachapada, pero fue reforzado con sujeciones metálicas, livianas y de alta durabilidad, lo cual permite que el armazón pues sea mayormente reforzado y sobre todo tenga una mejor calidad sin dejar de un lado. El diseño de la parte electrónica de nuestro proyecto se realizó en diferentes etapas. Primeramente lo que hicimos fue un control de 3 push button. Bueno, se compone de 3 push button. Lo que realiza cada botón es accionar, la función de accionar, la función de disminuir grados y la función de aumentar grados. Después de esto fue censar la distancia desde el punto inicial hasta el punto final donde el objeto caía.
Lo que utilizamos en esta parte fue un sensor ultrasónico y finalmente pudimos poner una pantalla LCD de 16:2. La conexión realmente fue bastante sencilla, no fue muy compleja porque nuestra placa base fue el Arduino. El Arduino lo que nos lleva es que ya tiene herramientas predeterminadas para estos componentes. Sin embargo, lo único complejo que pudimos ver es de que teníamos que quitar o poner componentes electrónicos que nosotros ya habíamos instalado. Sin embargo, le íbamos quitando, le íbamos poniendo. Ahora, la parte del diseño fue en una página de internet que se llama Tinkercad de Autodesk. En esta página simulamos lo que tendría que hacer nuestro circuito. Como todo circuito, tenemos una parte de voltaje que fue alimentada con 5 volts y después tenemos una alimentación de tierra, obviamente, ¿no? Y finalmente, pues ya acabamos con un servomotor. Este servomotor es el que acciona y es el que los botones lo controlan. Y pues como parte final y parte bonita, le pusimos una pantalla LCD para que se viera un poquito más complejo en la parte de nuestro proyecto. Esta la que hace es medir la distancia, pero la va midiendo y la va mostrando en nuestra pantalla LCD. El Arduino lo que hace en sí es mandar señales ceros y unos a nuestros componentes electrónicos para que estos trabajen. Y pues obviamente tenemos que programar nuestro Arduino, uno compuerta por compuerta, pin por pin, para que estos funcionen. Porque en siguiente explicaremos un poco de manera gráfica lo que es la simulación de nuestro circuito para que lo aprecien de una manera más concreta y lo puedan entender un poquito mejor. Aquí está el código en mi pantalla, ustedes lo verán en pantalla completa y yo estaré aquí en una esquina de lo que es la pantalla. Y pues ocupamos una protobala sencilla, también ocupamos lo que es un Arduino. En este caso ocupamos lo que es Arduino 1, ya que en este programa de simulación llamado DaVinCube no encontramos el Arduino Mega, pero de igual manera este nos funciona. De igual manera también utilizamos un motor servo, igual aquí lo pueden ver. Utilizamos dos resistencias de 330 ohms, que son las que son naranja, naranja, café. Y utilizamos una resistencia de 10 kilo ohms, que sería la de café, negro, naranja. Y al igual, para que el motor servo haga su función, pues igual incluimos 3 botones, que son los push button, para cada una de las siguientes acciones que se van a mencionar. Y sería básicamente esto, y nada más algunos conectores para hundir los pines con sus respectivos uniones. El código pues inicia sencillo y la librería, lo que sea la declaración del servo y algunas declaraciones de los grados, que es la posición inicial, al igual como la suma. La suma, la función que tiene pues es avanzar en grados, aproximadamente unos 12 grados. La resta es disminuir 12 grados. Suma avanza, resta aproximadamente retrocede. Y lo que es el action, este botón, que es un push button, el último precisamente, regresará a nuestro servo en la posición inicial. Entonces con cualquier clic regresa a la posición inicial. La suma y la resta tienes que dejar el botón presionado para que este funcione, avance o retroceda. Y el botón action pues es para que regrese a la posición inicial. Tenemos lo que sería la declaración de nuestro void setup, que en este caso dice myServoAttach, que sería una función que ya tiene el servo por defecto. Y el 5 pues el pin donde unimos a lo que sería el servo con nuestro Arduino. Pueden darse cuenta que sería el cable rosa aquí en la simulación. Al igual 750, que es la revolución a la cual va nuestro motor para que no se dañe, no se queme, porque si utilizamos una mayor pues puede que sufra algún daño. Y 1800 en este caso fue nuestros grados, que sería 180 una representación aproximadamente. Y pues vienen los pin modes, que son las conexiones al Arduino de las resistencias con el push button, que sería la suma, resta y action. Y ahora tenemos el void loop, que sería nuestro programa principal, nuestro menú, por decirlo así, del programa. Trabajado con algunos ifs, como mencioné al principio, pues por ejemplo tenemos el if de la suma, el cual va a aumentar 12 grados aproximadamente a nuestro motor servo, y que no supere el 180 grados, que es el máximo que le colocamos en esta ocasión. Y la resta pues lo contrario, ya si sumas pues puedes restarlo para ajustarlo a los grados que te gustes, igual que no supere los 0 grados en esta ocasión, porque es el límite de 0 a 180. Y pues el último, que sería el botón del push button action, que en cualquier posición que se encuentre en nuestro motor servo regresará a la posición inicial. Por eso es que dice los grados igual a 0 y grados igual a 180, ya que sería prácticamente lo mismo en nuestro motor servo. Básicamente sería lo que consiste esto. Igual podemos hacer la simulación y ustedes van a darse cuenta
que si presionamos algún botón pues funciona, todo correcto, todo de una manera precisa, y sería básicamente todo lo que puedo explicar de este código. Nuestro proyecto es la parte de la pantalla, el sensor ultrasónico para la distancia. Eso es únicamente lo que hace, es medir y que nos lo muestren a nosotros. Lo que hicimos fue a través del lenguaje C++ y con ayuda de un software que es de Arduino 18.2 para Windows. Lo que hace este programa es mandarle la información correcta a través del programa y que funcionen nuestros componentes electrónicos. Primeramente, lo que hicimos dentro del código del programa fue declarar que existe una pantalla LCD, que en este caso se llama Liquid Crystal, y después tenemos que agregar las definiciones del programa. Tenemos una parte principal del programa que se llama Voice Setup. Esta parte es declaración de variables, nada más es de puertos, es definir los puertos como entradas o salidas. La parte que hace la simulación se llama Void Loop. Esta parte del programa lo que hace es mandar la información a nuestro procesador dentro de nuestra tarjeta Arduino y le va dando órdenes. Estas órdenes nosotros las pusimos como if, en este caso, si la distancia es mayor o igual a 500 centímetros, que me mandara un mensaje de que está fuera del rango, ¿no? Entonces, así fuimos realizando nuestro proyecto y pues obviamente iba haciendo las mediciones adecuadas para el lanzamiento de nuestro objeto. Y pues como tenemos al final, tenemos un tiempo de respuesta, porque como sabemos que es un sensor ultrasónico, viaja a la velocidad del sonido, entonces hay una velocidad. Entonces esa velocidad también la tenemos que conocer. Bueno, lo que se hizo después fue con el programa ya explicado anteriormente, que fue el del servomotor y el del LSD, que es el que mide la distancia con nuestro sensor ultrasónico, fue juntar esos dos programas para poderlos meter en nuestra placa Arduino, porque la placa Arduino no puede trabajar con dos programas diferentes. Lo que tenemos que hacer es juntar los dos y que trabaje uno solo. Se hizo uno solo, o se juntó, y ese fue nuestro programa final. Lo que se hizo fue un case. Este case lo que hace es, al darle nosotros reset a nuestra placa Arduino a través de un botón que tiene, es de que entre un programa, le damos otro botón, es como cambiarle de memoria, le aprieto y cambia el programa, le aprieto y cambia el programa. Es lo que está haciendo nuestra placa Arduino. Después de esto, lo que hicimos o lo que se realizó fue declaraciones nuevas de pines y salidas, y obviamente tuvimos que hacer modificaciones de nuestro circuito, porque teníamos que poner nuevas entradas y nuevas salidas. Y pues finalmente eso fue todo. Y se logró hacer que un programa trabajara con los dos programas o con las dos funcionalidades, que era nuestro servomotor, que era disparar, y pues la pantalla LCD, que era mostrar la distancia de nuestro objeto del objeto, de la distancia inicial a la distancia final. Y otra parte también se hizo, fue la de accionar, retroceder grados o aumentar grados. Y eso fue todo como el programa. El programa pues, realmente se hizo en la aplicación de Arduino y se trabajó con el lenguaje C++, como los otros dos anteriores. Las pruebas fueron realizadas en un ambiente controlado y sobre todo aislados de condiciones meteorológicas, las cuales pudieran haber afectado el proyectil en su trayectoria, en su dirección y sobre todo su alcance. En esta ocasión fueron realizadas cierto número de pruebas, las cuales nos pudieron dar una perspectiva de lo que se esperaba en la realización de estas pruebas. Previamente se realizó un análisis matemático, el cual nos da una estimación de la proyección de los resultados. En este número de pruebas que se realizó, pudimos dar fe de este alcance en un rango estimado y también esperado sobre todo de estas pruebas.
Para este caso fue empleado ya el software y el hardware, el cual previamente se había implementado a esta catapulta, el cual tenía dos opciones, que era la de tener la distancia estimada mediante el sensor ultrasónico, el cual nos daba la proyección o la estimación de la medida a la cual se encontraba la catapulta de su objetivo, y también la de la liberación del mecanismo, el cual mediante una simple acción de un botón podía liberar la palanca del trinquete y pues con esto pues podía liberar el proyectil. Bueno, para estas pruebas fue necesario la integración de todos los integrantes del equipo, pues la participación de cada uno, desde la carga del proyectil, medición o también la grabación, pues fue necesaria para todo este trabajo. Análisis de resultados. Al final del proyecto, y después de haber realizado varias pruebas, obtuvimos el resultado deseado, que era crear o generar un movimiento de un proyectil. Este proyectil alcanzó una distancia máxima recorrida de aproximadamente 151 centímetros en un tiempo de 0.9 segundos. Esto fue gracias al ángulo que nosotros ahora sí que escogimos, que fueron 45 grados. Este ángulo lo escogimos porque si hubiéramos escogido un ángulo mayor a 45, menor a 45, hubiéramos obtenido una distancia menor a 151. En cuanto a electrónica, el servomotor y la programación funcionó de manera óptima y eficaz. Gracias al aprendizaje obtenido en lo que fue programación estructurada y en el curso de física, nosotros pudimos aplicar todos estos conocimientos para poder crear lo que fue la catapulta y obtener el tiro parabólico conveniente. En cuanto a la funcionalidad de la catapulta, las cuerdas funcionaron de manera correcta, generando la tensión suficiente y así obtener lo que es el tiro parabólico. ¿Listo? Sí. Con los resultados que obtuvimos nos dimos cuenta de que los resultados no estaban en un rango tan grande. Nosotros decidimos tomar un ángulo de 45 grados ya que este es el ángulo en que el proyectil lanzado alcanza su altura máxima. Hicimos una prueba de 10 sesiones. Cada sesión calculamos tanto el tiempo como la distancia. Decidimos calcular así y después sacar la media para después obtener la velocidad inicial. Nos percatamos de que algunas veces el rango de diferencia entre unas medidas y otras eran muy pequeñas, y sin embargo hubo ocasiones en las que tanto el tiempo como la distancia eran las mismas. Todo esto nos lleva a pensar en que tal vez nuestros resultados no son tan inexactos, y todo eso también ya lo teníamos contemplado, ya que sabemos las diferentes fuerzas externas que despreciamos, como el aire y los errores de medición. La evidencia que presentamos anteriormente demuestra que si bien algunos factores que despreciamos afectan a los cálculos y los resultados, estos no afectan demasiado. Durante este proyecto nos dimos cuenta que la física es una materia multidisciplinar. En este proyecto, además de física, aplicamos redacción, programación, electrónica y formación, que al parecer no siempre están ligados. Sin embargo, en este proyecto también se tomó en cuenta. Tenemos en cuenta también que existen algunos factores que alteraron nuestros resultados, por ejemplo los errores de medición. Muchas veces nuestro marco de referencia se podría cambiar o se podría mover, lo que ocasionaría que los resultados variaran. También al momento de sincronizar, para sacar el tiempo, sincronizar el cronómetro con el disparo, muchas veces esto no puede ser tan exacto como nosotros quisiéramos. Incluso al utilizar el flexómetro o el cronómetro, que es lo que nosotros utilizamos para medir los datos, estos nos utilizan siempre de la manera adecuada. También tenemos en cuenta las fuerzas externas que se despreciaron. Por ejemplo, nosotros no contemplamos el aire,
Decidimos hacerlo dentro de una casa para que el aire no fuera un factor que alterara tanto a nuestros resultados. Es por eso que lo hicimos dentro de una casa. Sin embargo, tenemos en cuenta y sabemos que eso se despreció. También tenemos en cuenta luego otras fuerzas externas, por ejemplo las de fricción. Muchas veces estas fuerzas en muchos problemas de física no son tomados en cuenta, pero sin embargo nosotros sabemos que también este es un factor de que nuestros resultados fueran distintos. Además, nuestra catapulta incluyó cosas de programación y electrónica, que va más incluido y más enfocado en nuestra carrera. Nosotros decidimos hacer una catapulta automatizada, en el cual la catapulta se movía automáticamente, no de forma manual, a la catapulta convencional.